Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a mi estudio, soy Eduardo Ruiz Gili. Aquí estamos y esta noche me acompaña un especialista en lo que estamos hablando de términos muy mercadológicos. Marca, medios, comunicación. Él es el director para Ipsos México. Ipsos México, tal vez la más grande empresa de investigación de mercados y de opinión pública en el mundo. Puede que no sea la primera, la segunda, pero está entre las primeras tres. Esto no me cabe la menor duda. Y hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante, encuestas. Porque en México todo el mundo habla de encuestas. Y yo le creo a esta encuesta y no le creo que encuesta, que está cuchara en la encuesta, que alguien pagó la encuesta para que se dé un resultado. Y creemos que las encuestas solamente son políticas, de inclinación hacia un partido, de intención de un voto. Pero se hacen encuestas para todo, para saber qué dentrífico nos gusta, para saber qué refresco nos vamos a tomar, para diseñar nuevos productos. Es un mundo fascinante el de las encuestas. ¿Cómo estás, Fernando? Encantado de estar contigo, Eduardo. Muchas gracias por recibirme. Ya llevas muchos años en esto. A ver, según esto... 30. 30. Y empezaste, curiosamente empezaste como telero. Empecé como en telero. Posadas de México. Antes todavía, en ¿sí? Citur. Tú Bueno, te acordarás esa de... no aparecía ya en tu face. Ya, es muy vieja. No, hay que poner todo, que vean. ¿Tú la te acuerdas lucha. del Grupo SIDEC Sí, de claro, me Guadalajara, acuerdo. de Sí, me los acuerdo muy Martínez bien. Huitrón? Sí. Yo trabajé en la parte hotelera de ellos cuando se construyeron las marinas en México. Esta cadena de marinas del Pacífico. Que después iban a ser parte de la escalera náutica con Fox. Íbamos a Que hacer. nunca despegó. Nunca despegó, Como nunca tantas despegó. otras cosas. Se murió en el 94 con la crisis de Salinas de Gortari, pero la idea era que pudieras ir en tu bote desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Sí, Esa era la meta. Qué gran proyecto fue. Pero Era bueno, un ni gran modo. proyecto. Entonces empezaste ahí. Ahí empecé. Después te fuiste a Posadas. Después me fui a hacer, ahí hice todo lo que era planeación estratégica, luego me fui a hacer en Posadas todo lo que era ya marketing. Estuve ahí muchos años, una empresa queridísima, gente divina siempre y una empresa con un espíritu mexicano muy, muy fuerte. Don Gastón, el padre. El padre, hay el que padre. aclarar. El padre. A mí todavía don Gastón me tocó y se sabía los nombres de todos y cada uno de nosotros. Era Gastón Azcárraga Vidaurreta. Exacto, el padre. Sí, claro. El padre. Estuve ahí, después migré y entré ya al mundo de investigación con Millward Brown, que era el número 1 en el mundo, y en México empezaban a entrar las internacionales. Y de ahí estuve 16 años y ahora estoy en Ipsos, feliz de la vida, un scope mucho más grande, una amplitud enorme en alcance, no solo en cuanto a territorios, sino en cuanto a temas de investigación. A ver, yo aquí veo que Ipsos hace un bolón de encuestas. Pero vamos a empezar. ¿Qué es una encuesta y para qué sirve? Porque mucha gente, yo doy una presentación muy breve, pero ¿para qué sirve una encuesta y cómo creerle o no a una encuesta? Porque cada 3 años que hay elecciones en México, es un apestadero contra muchas encuestadoras. Por supuesto. Surgen un bolón de encuestadoras patito que hacen sus encuestas, yo creo que en su baño algunas, ¿no? No lo dudaría. Hacen 10 encuestas, las tiran arriba de la cama y las que caen arriba de la cama son sí, las que caen Como abajo se son decía en no. los exámenes, ¿te acuerdas? Así, Las escaleras famosas. Sí, no digo, yo porque muchos años me dediqué a hacer encuestas, ahí en la década de los 70, ¿no? Parte de los 80. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué debemos esperar de una encuesta y qué no debemos esperar? Okay. Las encuestas están basadas en representación de las poblaciones. Entonces, ahí está el primer problema. El famoso universo. El famoso universo. Si tú no te acercas a la gente objetivo, pues puedes tener miles de respuestas diferentes. ¿Qué es la gente objetivo? Por ejemplo, yo voy a buscar hombres de cierta edad, de cierto nivel socioeconómico, con ciertas tendencias o ciertos hábitos o ciertas formas. Para saber si les gusta usar corbatas o no. Por decirte algo. Que ya quedan pocos, ¿no? ¿No? Incluso cuando haces a población general, nosotros tenemos una parte de opinión pública muy grande y muy sólida. Y es bien interesante, yo con mis alumnos hago esos juegos de agarrar una gran encuesta. ¿Dónde das clases? En el ITAM.
Es tu alma mater, además. Es mi alma mater, sí. Doy en las maestrías y lo que uno busca es despertar justamente y hacer que la gente entienda por qué pasan esas cosas. Entonces, si yo agarro población general de 18 a 60 años y agarro subgrupos de esas poblaciones, voy a obtener resultados diferentes. Los vas dividiendo por grupos de edad, por grupo socioeconómico, escolaridad. O la variable que tú quieras. Sí, claro. Si usan anteojos o no, si tienen cierta escolaridad o no, el nivel socioeconómico o no. Y obtienes resultados diferentes. Claro. Y yo creo que la falta de credibilidad hoy en día de las encuestas se debe a la manipulación que a veces hacen los usuarios de la información o incluso las mismas encuestadoras para satisfacer a ciertos perfiles de clientes. Al cliente. Vamos a quedar bien con el cliente y están quedando mal a fin de cuentas, porque están desorientando y desinformando al cliente, ¿no? Totalmente, y realmente cuántas encuestadoras confiables, certificadas por ISO, con mecanismos de calidad existen para los temas electorales. Serán 10 máximo en Máximo, México. o 12 tal vez, ponle. Pero más allá de eso y todas estas que de repente empiezas a ver que hacen encuestas políticas, dices, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Y con qué representatividad si necesitas un músculo gigante para hacer encuestas políticas? Esas sí. Cuando hablas de músculo gigante, hablas de muchos recursos económicos, humanos y técnicos. Las tres. Porque ahí sí tienes que cubrir al país en su totalidad, municipio por municipio, muestras aleatorias, representatividad nacional. Entonces, cuando salen estos a decir, ay, la encuesta favorece a tal mujer o a tal personaje o a tal caricatura, y ves la muestra y dices 800 casos a nivel nacional para una encuesta de opinión pública, es ridículo. De ahí viene la falta de credibilidad y el que no le atinen muchas veces. Claro. Y entonces se convierten en instrumentos de manipulación. O sea, los que vemos encuestas, casi debemos estar educándonos sobre cómo interpretar una encuesta. Y los que estamos en medios de comunicación, tenemos que comentar una encuesta, pero explicarla muy bien, ¿no? Y sobre todo tener certeza, porque va su prestigio también de por medio, ¿no? Yo hasta el momento nunca me he equivocado al hacer uso de las encuestas y pronosticar un resultado. Porque probablemente tus fuentes sean muy buenas también. Ahora, hablamos de puras encuestas políticas, intención del voto, pero hay muchas otras encuestas que Ipsos hace, ¿no? A ver, yo aquí dije, a ver, consumo, salud, educación, movilidad, medios, experiencia de cliente, imagen de marca, pruebas creativas. Reputación corporativa. Reputación, satisfacción con un producto o servicio. Hasta dónde, o sea, el ámbito de una encuesta es enorme. Amplísimo. Es enorme. Es un mecanismo en realidad para obtener información, no es otra cosa. Entonces depende del tema que quieras. La investigación académica usa otro tipo de encuestas. Las encuestas Pero encuestas a fin de cuentas. Al fin de cuentas todas son encuestas. Se hace una muestra que represente el universo objetivo que quieres medir, se usa estadística. Tiene un rigor estadístico, tiene un rigor metodológico, incluso en el levantamiento no es quien me quiera contestar. Tú vas a buscar perfiles específicos y en zonas específicas. Entonces, es fascinante, cada vez se simplifica más por el mundo digital, pero en mis inicios era mapas de colonias. Así era, agarrabas tus mapas de y te acuerdas y recorrías en espiral. Y decías, a ver, cada quinta manzana, tercera puerta, o sea. Exactamente. Si me contesta la tercera puerta, me cruzo la calle y me voy a la segunda puerta. Y si ya me contestaron, me tengo que ir a la siguiente cuadra y empezar otra vez mi conteo. Así era, ¿no? Era así. Y la tabulación de datos al principio era a mano. A mano. Después ya mandabas a lo que se llama un buró de servicio. Exactamente. Donde ellos computaban tus datos y ahí te los daban. Y las tarjetas, Eduardo. Las tarjetas de 80. Perforadas, claro. Hasta que ya evolucionaron las tarjetas de 40, ¿no? Exactamente. Y después ya los discos, ¿te acuerdas? Ya, claro. A ver, pero aquí lo importante también es el criterio y el juicio y la experiencia del encuestador, porque estamos ahorita hablando de lo que para mí es la técnica científica. Pero hay una cosa que se llama el arte de la encuesta, que es elaborar el cuestionario. ¿Cómo es un cuestionario con la mayor objetividad, los menores prejuicios que puedas, que ya no es fácil, porque pues, la mente humana es frágil. Es compleja y yo creo que el reto empieza desde antes, Eduardo.
O sea, antes incluso de construir el instrumento es entender lo que quieres La saber. hipótesis famosa, ¿no? ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué quiero buscar? Porque muchas veces preguntamos un montón de cosas que no te llevan a la respuesta y lo único que generan son espejismos. Pero cuando sabes lo que quieres buscar, y es lo que hacemos nosotros en Ipsos, por eso nos va también, la pregunta de negocio es clave. Y cuando decimos pregunta de negocio es en temas sociales, mercadológicos, de marca, de empresa, de lo que tú quieras. Siempre hay una pregunta central que responder. Si no la defines bien, tengas el mejor cuestionario del No planeta, sirve de nada. no sirve. Oye, hablabas de la digitalización de esta profesión, actividad. Yo recuerdo en mis épocas, hacías encuestas casa por casa. La gente hasta te invitaba de repente a tomarte un cafecito. Ya ves, te balaceaban también. A mí nunca me tocó eso. A mí sí, una A vez. mí no me tocó eso. A mí siempre me tocó que la gente era muy amable. Hay una encuesta. La gente quería participar en una encuesta, le gustaba el hecho. Te invitaban a un cafecito y decías, no puedo porque tengo que seguir trabajando, ¿no? Hoy la gente no quiere abrir la puerta. Hoy la gente no sabe si el encuestador es un secuestrador. Y tienen toda la razón. En este país se ha complicado mucho el asunto para hacer encuestas. Completamente. Vamos a dejarlo aquí porque tenemos que ir a los anuncios y regresamos. Y seguimos esta tarde hablando con Fernando Álvarez Curi, quien es el director para Ipsos México. Estamos hablando de encuestas. A ver, hay dos tipos y me imagino que hay una diferencia en cómo haces la encuesta. Las que comentamos tanto, que son las encuestas de opinión, que la mayoría de la gente las ha oído en radio, televisión y todo eso. Pero después están las encuestas de comportamientos, que casi no las comentamos y que para mí son bien fundamentales, tanto para el sector público como para el sector privado. Totalmente. ¿Por qué no se habla tanto de estas encuestas de comportamiento, las famosas encuestas de hábitos de uso y todos estos asuntos? Son más para marcas, son más para clientes, divertidísimas. pues son los más divertidos y es donde encuentras realmente muchos productos y muchas de las cosas que consumimos hoy salieron de ese tipo de detecciones. Son más estudios privados y son más para marcas, más para corporaciones, no se difunden tanto en el mundo. Todas las empresas hacen este tipo de estudios, ¿no? Es parte del argot de marketing. El tener pruebas de producto, el tener UNAs, son estudios de usos y hábitos del consumidor, y creo que hay una parte a la que no se le hace justicia, que es el cualitativo, ¿no? Que es parte de la investigación. Que son las mesas, ¿no? Donde la gente está hablando y hay una cámara que de repente Las después está sesiones de grabando, grupo sesiones de grupo. famosas, las entrevistas a profundidad, las etnografías, que son una belleza, que surge de las ciencias sociales completamente, y te permiten meterte a la casa de una persona y ver qué hace y cómo lo hace. Y te dan información maravillosa. Entonces, mecanismos muchísimos. Yo recuerdo, nomás para que la gente se dé cuenta qué curiosas son. Yo en una época que trabajé en una agencia de publicidad, manejaba yo una marca de dentrífico, de pasta de dientes que también hacía cepillos de dientes. Hicimos una encuesta y vimos que cuando se anunciaba el cepillo de dientes, se vendían todas las marcas de cepillo de dientes. Menos la de ustedes. La de nosotros estaba en el montón. Ok. O sea que la publicidad nada más decía, le estaba diciendo a la gente, en vez de comprar mi marca, le estaba diciendo casi, compra un cepillo de dientes. Lávate la boca. Así de fácil. Y a raíz de eso, pues yo le sugerí al cliente que cancelara su publicidad de cepillos de dientes, porque no se trataba de estar ayudando a la competencia, y que mejor hiciera campañas donde si me compras la pasta de dientes, te regalo cepillo, lo que fuera, ¿no? Se canceló la campaña de publicidad, claro, después me corrieron de la agencia, Me imagino. porque me dijeron, ¿qué hiciste? Le digo, estoy defendiendo los intereses del cliente, Pues sí. porque yo estaba para defender los intereses del cliente. Y la agencia después fue absorbida y al director lo corrieron, etcétera. Pues ya es otra historia. Esa ya es otra. Pero fue fascinante cómo esa encuesta llevó a algo. Después, ahí por los 70s, hice una encuesta sobre la eficiencia de las campañas de vacunación. Y en esa época las campañas eran como unos títeres que le decían a los niños, hay que vacunarlos. Entonces hizo la campaña, cero penetración, porque estaba dirigida a los niños. Y después vimos que los niños hacían una ecuación, vacuna igual a piquete, pues no les querían. No, claro.
y la vacuna y no estaba dirigida a los papás. Totalmente. Después no había conciencia de cuántas dosis había que darle a los niños. En esa época seguía dando poliomielitis en el país, porque a muchos niños los vacunaron, pero con una dosis, y se necesitaban 2 dosis. Por supuesto. Entonces, de esa campaña, fíjate qué curioso, surgió una recomendación de mi negocio: hay que hacer yo lo llamé un carnet de vacunación, que a los papás se les dijera, a ver, está esto. Y de ahí salió la famosa La cartilla cartilla, nacional de vacunación. mira. O sea, para que la gente lo dé más que nada para que la gente se dé cuenta lo útiles que pueden ser estos estudios, ¿no? Claro. Ahora, se han equivocado, y regresando a los políticos, ha habido muchos errores, pero hasta de empresas que sí están con su ISO, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cómo se explican estos errores? La muestra, la metodología, la interpretación de los resultados, o el mismo público que ya no quiere contestar. Creo que es una mezcla de factores. Ajá. A veces los diseños, a mí me ha tocado revisar diseños como un tercero en discordia de, Ok, de qué estudios interesante. de opinión pública, y a veces los diseños están equivocados. O sea, es el famoso juego entre cuánto dinero tienes y hasta dónde puedes llegar. Porque los estudios políticos son muy caros por esta cobertura, ¿no? Incluso, aunque lo hagas a nivel estatal, es muy caro. Entonces, no basta a veces el decir es una buena casa o es una mala casa. Es hasta dónde podemos llegar con los presupuestos que se tienen. O sea que lo primero es que la muestra puede ser insuficiente. A veces. O que la cobertura incluso del país puede ser insuficiente. Yo conozco casos donde les gusta irse solo al sureste, porque tiene ciertos perfiles, porque tiene ciertas tendencias a favor de uno Y hay un o gran de volumen otro. de votos, claro. Hay un volumen interesante y entonces los resultados te dan mucho más acercados de lo que tú quieres. ¿Está mal levantado el estudio? No. Simplemente no está cubriendo a todos los perfiles sociales que debería de cubrir, ¿no? Claro. Entonces, se convierte en un juego de variables. Yo sí creo que uno, cuando ve un dato, es responsable de ver la muestra. Si es de consumo y esto, y ves muestras de 300, de 500, son confiables porque estás buscando comportamientos. Un resultado de general. consumo. Exacto. Claro. Pero si son sociales o son políticas, sí tienes que asegurarte que se hayan cubierto los 32 estados, los municipios, las muestras sean suficientes, porque si no... Sin embargo, él podría decir, a ver, me voy a ir a los estados que generan el grueso, los votos. Me olvido de Nayarit, sin ofender a los nayaritas, me olvido de Colima, me olvido de Tlaxcala, me olvido de los estados que no contribuyan mucho a la votación general. Pueden ser importantes para la conformación de la Cámara, ¿no? Porque son diputados, senadores. Claro. ¿No se puede hacer así para una presidencial? No, no, definitivamente no. A menos que en tus resultados tú digas, estos reflejan el estado de Jalisco, el de Nuevo León, Claro. el de De Zacatecas, donde la sale el Ciudad de 80% México de la votación. y tal, y de aquí sale, pero no refleja todo el país. Sí, hay que aclarar. Y hay que aclararlo. Diferencia entre sondeo y encuesta, porque en las redes ves este sondeo y alguien sale, y muchos distinguidos colegas míos hablan, es cada acuerdo un sondeo, y como que nadie les ha explicado que hay una gran diferencia entre un sondeo y una encuesta de opinión. Sí, totalmente. O sea, un sondeo es una exploración, me agarro a la gente de tu producción y les pregunto 3 cosas y tengo una idea de por dónde va. Pero Yo así lo hago en el programa, de repente, a ver, favor, esto va a ser. es un sondeo y es válido porque te da cierta dirección, pero no tiene validez ni confiabilidad estadística. Son las 2 métricas básicas. ¿Cómo le hace Ipsos para reducir todos estos errores, márgenes de error, incrementar su confianza? Tenemos un grupo de estadísticos muy, muy fuerte y no hay muestra que no salga validada. Y cuando son estudios públicos y sociales, mucho más foco se pone. Y la gente de mayor nivel y de mayor experiencia, y te estoy hablando de doctores en muestreo y geografía y estas cosas, porque no es cualquier estadístico tampoco, sin ofender a los No, son estadísticos. gente muy experimentada. Es especializada, ¿no? Entonces, y como va nuestro prestigio de por medio, tenemos que ser sumamente cuidadosos. No aceptamos trabajos parciales, ponemos condiciones de cómo se debe de publicar la información. Porque yo lo podría hacer muy bien, pero si alguien escoge agarrar un pedacito de la información o un subsegmento y darla como... Pero eso ocurre mucho, ¿no? Muchísimo. Yo siempre me burlo, bueno, no me burlo, soy incapaz de burlarme,
Casi no. Pero de repente veo a colegas que se ve que nomás leyeron el primer párrafo de un reporte y se van con eso. Y ya ahí está. Y ya está. Ya No, está. hay que leer todo, ¿no? Y hay que informarse y hay que entender desde dónde ¿Cómo sale. le haces tú y cómo le hace Ipsos cuando en un medio de comunicación desinforman con base en una de las encuestas de ustedes? ¿Piden tiempo, piden aclaración o no, Fíjate no vale la que pena perder el tiempo? No nos ha sucedido, afortunadamente, no nos ha sucedido. Ok. Sí tenemos cláusulas con los clientes muy estrictas de que no se puede publicar nada si no va con la autorización nuestra. Justo para evitar manipulaciones, para evitar estas cosas. Entonces, todos los clientes lo saben, sean del sector que sean de comercial, o sean de marcas, o sean de lo que tú quieras, hay una cláusula que no lo permite, y eso es contractual. Y eso nos garantiza a nosotros poder ver desde antes lo que tú vas a publicar. Cada país tiene sus cualidades, sus defectos, sus virtudes. México es un país más. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en este negocio en México y como Ipsos es internacional? ¿Qué es lo que diferencia trabajar en México a trabajar en otros países que no sean similares? Hay muchas diferencias y te A ver. sorprendería. A ver, sorpréndeme. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios y si nos comparas, por ejemplo, con Estados Unidos, somos mucho más ágiles. El mismo estudio en Estados Unidos toma mucho más tiempo para ejecutarse de lo que se ejecuta en México. ¿Por qué? Por estándares. Y las empresas americanas están acostumbradas a que así son los tiempos. O sea, estudios que en este país sacamos en 10 días, 12 días, en Estados Unidos se pueden sacar en 45, 50 días, con un paso mucho más tranquilo. Estás hablando más que nada de para sector privado. Para sector Porque privado. para el sector público hay una guerra de encuestas ahorita no. para ver cómo va o no va Mr. Trump, ¿no? Son continuas. En Sí, Estados Unidos están sí. siendo continuas. Como un barómetro, ¿no? Y nosotros estamos participando incluso en Estados Unidos y ahí sí no paras, ¿no? Pero hay diferencias grandes. Yo creo que México tiene un capital humano muy, muy profesionalizado, que no necesariamente te encuentras en otras latitudes, ¿no? La profundidad, los clientes mexicanos son mucho más exigentes. Tienes como otra visión si te vas a países de primer mundo, ¿no? Ellos son más estandarizados, son más rígidos, son menos flexibles, tienen otro tipo de estándares culturales también, pero si te vas a países, digamos, menos desarrollados, Del Río Bravo para abajo. por ejemplo, empiezas a ver que manejan este mismo perfil que nosotros tenemos. El cliente primero, el cliente al centro, horas extenuantes de trabajo, porque esta profesión les exige a toda la gente que trabaja en la industria horas mucho más largas de lo que estás acostumbrado, un pensamiento mucho más evolucionado y una expertise. Por eso nosotros nos organizamos por áreas de experiencia. Nadie puede ser experto en todo. Imposible. Entonces, Vamos a dejarlo aquí porque tenemos que ir a los anuncios y regresamos. A ver, bueno, rápidamente, Fernando Álvarez Curi, director general de Ipsos México. A ver, una pregunta. Ustedes han dado a conocer estudios muy interesantes sobre la sociedad mexicana. Y hay tres que me llamaron mucho la atención, que es las actitudes que hay en México ante el envejecimiento. Uy. Otra, las preocupaciones que más llaman nuestra atención y cómo estamos viendo la inteligencia artificial. Creo que son tres temas, ¿no? ¿Con cuál quieres empezar? El envejecimiento. Porque quiero aclarar, todos vamos para viejos, unos ya estamos llegando, ya llegamos, y todos vamos al mismo destino. Porque a veces de repente por las redes me insultan por la edad. Yo les digo, Ya espero- llegarás. No, deseo que no llegues a mi edad. O que si llegues, porque... No, si es hostil, deseo que no llegue. Ah, bueno, sí. Depende. Fíjate, Hay una actitud un tanto... es muy interesante. Hablar del Sí, sí. envejecimiento es... Sí. De entrada, las percepciones. ¿Qué porcentaje de viejos mayores de 65 años hay en México, Eduardo? El 8%. ¿Sabes qué percibe el mexicano? Que es más del 30%. O sea, percepción equivocada. Percepción contra realidad, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas, oye, de cada 100 personas, ¿cuántos son viejos? Te dicen 30. Wow.
que no es real en este país. Totalmente. Se va a volver una realidad en unos años. Sí, claro. Pero hoy todavía no es real. El hecho es que está envejeciendo la población, pero como vemos de una población que era muy joven. Muy joven. Todavía está en los 40 y en los 50. Sí. Todavía andan por ahí. La edad, hay una métrica que a mí me parece interesantísima, que es ¿a qué edad te consideras viejo? Y los mexicanos hemos recortado esa edad. Hoy el mexicano se considera viejo a los 62 años. Pero es culpa de los gobiernos. Completamente. Le vamos a dar una pensión a la gente de 60, 62 Y ahora ya van en años. los de 58, Sí, creo, ¿no? O sea, digo, pero además, la estupidez. Le están dando pensión a personas que todavía les quedan 10, 15 o hasta 20 Hasta años. 20 años. De vida útil y productiva. Yo entiendo que la gente que no tiene, pues hay que darle. Pero tú no le puedes estar dando pensión a alguien que todavía está preparado para seguir trabajando y mantener los próximos 20 años de su vida. No hay país que lo aguante. No hay país que lo Y tarde o aguante. temprano va a ser crisis esto. Es lo que nos está empezando a pasar. Tenemos un estudio muy grande que habla del envejecimiento poblacional. O sea, para el 2030, en este país vamos a empezar a tener más del 10% de viejos. Y viejos con una expectativa de vida amplia. Claro. Esperamos llegar hasta los 84, 85 años. Sí. Pero cuando empiezas a ver las percepciones de que ya eres viejo, entonces, ¿qué sigue? Dejas de trabajar, dejas de producir, buscas cierto. otras cosas Terrible. que te sostengan tus hijos. Todos estos mecanismos como tal, y se ha reducido en los últimos 6 años como tal. O sea, antes creían que a los 68. A los 68 Son todas era estas viejo. campañas, que no se me malinterprete. Estoy de acuerdo en la pensión para la gente mayor. Totalmente. Y en este país, a partir de los 60, 62, hay un drama de que la mitad de la población poco más está en la economía informal, la tercera parte de la clase trabajadora gana menos que un mínimo. Entonces sí hay que ayudar, y hay Por que ayudar supuesto. mientras mayores son, porque nadie les da chamba. Totalmente. Ok, pero envejecer a propósito a una población en su mente es un gran error. Es un gran error, porque te limita en todo. Porque incluso si lo ves desde el consumo, el mercado gris es enorme. ¿Qué es el mercado gris? Es la gente mayor de 60 años que va a empezar a demandar productos y servicios diferentes. Pero cuando tú te percibes en ese grupo antes de tiempo, empiezas a encontrar muchos vacíos en cuanto a productos, en cuanto No a hay. servicios, porque no hay para No, y ti. el país es un mercadito todavía chiquito. Exacto. Compara con España, por ejemplo. España y Francia, la gente se percibe vieja a los 78 años. Pues como debe ser, o O sea, a los 80. 16 años más de lo que nos percibimos nosotros. Mi padre tenía 80 y tantos, ya estaba bien fregado y me decía, lo peor es que yo me siento de 40. Me decía, no te ves. Pero era así. Sí, O sea, es mental. Ahora, lo que pasa es que esto tiene unas implicaciones para políticas públicas. Muchísimas. Porque ¿de dónde va a salir el dinero si tenemos más pensionados que generadores de riqueza? Por eso se alargan estos periodos laborales cada vez más y los países europeos lo Bueno, a pelean los muchísimo. burócratas le están bajando, no le están alargando. Todo sea por los votos, ¿no? Las preocupaciones, sobre esto hablamos hace unas semanas tú y yo aquí en el programa. ¿Qué nos está preocupando más? El crimen y la violencia Es lo sigue que siendo más, ¿no? la número uno y se va recrudeciendo mes a mes, Eduardo. Eso es lo más terrible. A ver, pero aquí hay como una contradicción, porque los resultados que nos da el gobierno es que hay menos homicidios, hay menos fraudes, hay mucho más, ¿Desaparecidos? no ¿O de qué? desaparecidos, que te están pidiendo lana, ¿no? Ah, extorsionadores. Hay más extorsionadores. Yo creo que este es un país de extorsionadores profesionales. Pues lo hemos vivido siempre. No, Los porque policías desde que fueron los quieres estacionar primeros, tu ¿no? coche y llega un extorsionador Porque ese disfrazado lugar es mío. de cuidacoches. ¿Se lo cuido, jefe? Pues sí, cuídamelo, pues no quieres que te lo raye, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, como que la extorsión se da natural en México, que tiene causas sociales, educativas, etcétera, económicas. Pero cuando dices que está aumentando, como que la percepción va en contra de que lo que nos está diciendo el INEGI en sus estudios y lo que nos dice el gobierno, el secretariado
de seguridad pública. ¿Por qué esta diferencia? Pues porque la gente lo vive en la calle y a los que nosotros vamos a preguntarles es gente que lo sufre en la calle. Pero el INEGI también lo pregunta. No sé cómo lo pregunté, el INEGI me parece de las instituciones más respetables que existen, no sé qué midan y cómo lo midan. Bueno, también las preguntas son, ¿se siente usted seguro en su ciudad? Cuando ves que el 75% no se siente seguro, es que no estamos nada bien. Y hay ciudades como Villahermosa y otras, que es el 80, 90 y tantos, Zacatecas, ¿no? Entonces, hay una gran sensación de inseguridad. Totalmente. Ahora, también hay que aclarar que, y ahí es donde entra una encuesta, si fuera masiva, diría saber, de este mapa hay estas zonas, dentro de estas ciudades hay estos barrios, ¿no? La gente se siente segura. Pero hacer un estudio de esos, Solo el INEGI los puede hacer de ese tamaño. Sí. Nosotros lo que le preguntamos a la gente es, ¿qué te preocupa? Así de fácil. ¿Qué te preocupa? Seguridad ante todo. O sea, el crimen y la violencia. Y en todas las ciudades y en todos los rincones de este país, si algo le preocupa a la gente de a pie, es el crimen y la violencia que estamos viviendo. Y en segundo lugar, todos los temas económicos. Inflación. Desempleo, inflación, carestía, todo esto. Y en la quinta posición, la corrupción. Qué curioso, porque en un momento llegó a estar en la segunda. En la segunda. Hace unos años era la segunda. La segunda. Como que perdimos fe, ¿no? Cuando ves que López Obrador decía, se acabó la corrupción, y ahora ves las cosas que hace su hijito, ¿no? Todos. Sin demostrar una manera honesta de vivir, se larga a un viaje que ya si sumas todo le costó 300, 400 mil pesos. Por supuesto. O sea, sí. Lo que sacó Carmen es ridículo. Está bien. Sí, porque además yo hice un cálculo yéndote en clase turista. Ah, claro. Comiendo en restaurantitos, no, seguramente donde él comió. 300 a 400 mil pesos el angelito. Y no comprando en Prada, obviamente. Y no comprando en Prada. Entonces, el cuento de que se acabó la corrupción, de la 4T, ya nadie se la cree. No. Entonces, como que ya nos resignamos, bueno, ya la corrupción, bueno, ya, como que cuando llega el observador, la corrupción es bien importante, hay que acabar con ella. Pasa un año, pasan 6, seguimos, estamos en el primero o el segundo piso. Pues no se acaba, pues ya como que lo bajas, ¿no? ¿Será que ya sabes que no tiene solución? ¿Será eso? El mexicano tiende a ser resignado, en general. Pues es que nos queda de otra. Pues tienes que sobrevivir a lo que vives de alguna manera. Es la realidad. ¿No? Y como tal. Pero en escala, o sea, un 30% del país sí está consciente más o menos de que la corrupción es importante y de que es una preocupación clave para este país. Hoy está centrado en los básicos. Dame de comer y no me mates. ¿No será que también una forma de sobrevivir en este país es, de repente, tienes que entrarle a la corrupción? A ver, yo conozco empresarios multimillonarios que corrompen a funcionarios. Eduardo, y conozco choferes de Uber que corrompen a un policía. Y seguramente todos en algún momento es, ay, poli, 5 minutitos y estoy parado en la rampa. Sí. Eso es parte del es como sistema. Que, porque de repente se decía que no era parte de los mexicanos. Yo sí soy convencido que la corrupción es parte de nuestro tejido social. O sea, casi descabezan a Peña Nieto cuando se le ocurrió decirlo. Sí. Pero era cierto, es intrínseco. Oye, y más hablando él, ¿no? Bueno. Es como si ahorita Andrés Manuel Jr., el Andy, dice que es austero, ¿no? Ay, usted se pierde la credibilidad. A ver, el otro estudio que es muy emocionante es la inteligencia artificial. La paradoja maravillosa. Sí, a ver, ¿qué encontraron ahí? La gente no sabe nada, Eduardo. O sea, si quieres que te lo diga, sí, la gente Pero no hay sabe entusiasmo. nada. Sí, porque te emociona y al mismo tiempo te da miedo. Y eso que te habla de que pues, se conoce poco. Pero es un reflejo del sistema ínfimo educativo mexicano. Totalmente. O sea, no se puede pedir más. Ve el barómetro de educación. El 80% de los mexicanos, y si quieres te lo mando porque lo acabamos de publicar, Mándame. El 80% de los mexicanos te dicen que la educación es mala o malísima en este país. El 80%. El mejor ejemplo es Mario Delgado, el secretario de Educación. Bueno. Bachillerato para todos. ¿Cuánto que sus hijos los va a mandar a prepas privadas o al extranjero? O el mismo. Él estudió conmigo en el ITAM. Es del ITAM, es un fifí. Mensajes. Estamos aquí de regreso. Fernando Álvarez Curi, director de Ipsos México. A ver, para concluir esta parte de nuestra conversación, ¿qué le dirías a la gente que dice que las encuestas ya no sirven?
porque fallaron. Que investigue mejor sus fuentes, que no puedes juzgar a todos por unos cuantos, que es el instrumento que hoy es más confiable como termómetro, para medir la temperatura social, comercial, publicitaria, lo que tú quieras. No hay otro mecanismo que funcione así. Quieren hacer parecer que las redes sociales son, No, las redes pero no sociales, representan realmente a nada. ¿Quieres tener una medición clara? Mídela, nada más asegúrate de medirla bien. Aunque hay encuestadores que usan las redes sociales como un apéndice de la encuesta, ¿no? Como parte de la Como población. parte, tal vez para verificar ciertas cosas, corroborar algo, aunque todavía no entiendo bien cómo, pero bueno. Pero no puedes asumir que la gente de redes sociales es la gente de a pie, ni Para es tu nada, mercado. y ni Eso las no. telefónicas. Ni las telefónicas. Te contesta un niño de 12 años, dígame. Sí, ¿El señor de ya. la casa? Sí, dígame. ¿Por quién piensa votar por el PAN? Y tiene Exacto. 12 años, ¿no? Ocurre. Totalmente, claro. A ver, 3 consejos prácticos para que el público interprete mejor una encuesta. Que revise las muestras y que entienda a quién se le preguntó, qué se le preguntó y cómo se le preguntó. Porque también tú puedes sesgar desde la pregunta, Claro. ¿no? 2, nunca tomar nada como verdad absoluta. Las encuestas son un ejercicio de estimación de respuesta poblacional. Y dentro de un momento dado. Exacto. Porque además hay encuestas, los resultados varían, políticas. Si el candidato dio un discurso que tuvo gran cobertura y hace la encuesta al día siguiente, van a ser unos datos. Totalmente. Y si la hace el día antes, salen otros datos. Lo que yo te mandaba de Trump y Sheinbaum. ¿Sí? ¿Qué fue? En febrero que entró Trump, Sheinbaum estaba haciendo un gran papel y tenía una aprobación altísima. Esa misma medición la hicimos en mayo y se le fue a la mitad la aprobación a la señora. Entonces, tienen fecha de caducidad y Claro. hablan, y es una fotografía del tiempo. Entonces, no podemos usar información vieja para predecir el futuro. Si tuvieras que resumir en una sola frase el valor de una encuesta, ¿cuál sería? Información y visión, diría yo. ¿Y qué señales rápidas nos darías para distinguir una encuesta seria de una encuesta chatarra? De entrada, la casa que la hace, Pero no sé eso, no sé. Hay La- una asociación de encuestadoras, ¿no? La MAI es la MAI, es que la aparentemente responsable. si estás en la MAI ya eres una encuestadora responsable. Tienes que cumplir ciertos criterios y tienes que cumplir ciertos niveles de calidad para pertenecer a la MAI. Si no, si estás fuera, no. Bien. E incluso dentro de ellas, yo siempre revisaría quién es la casa encuestadora, cómo se hizo el modelo y qué se concluye a partir del modelo. Hay que revisar con mucho cuidado. Esa es Caso la por tarea, caso. como en toda la vida, hay que echarle un poco de esfuerzo, ¿no? A ver, te voy a hacer unas preguntas de índole personal, para que la gente sepa quién es Fernando Álvarez Curi. ¿Cuál es el logro que te da más satisfacción hasta ahorita y por qué? Uy, yo soy profesor, soy coach y a mí mi responsabilidad es formar profesionales. Cada vez que veo que alguien que trabajó conmigo brilla más que yo y sube más alto de lo que yo he llegado, me siento orgullosísimo. Claro. Eso es para mí ese es el logro de la vida. Hacer florecer a alguien y sacarle brillo a alguien un poquito en lo que tú puedas poner. Perfecto. ¿Sin cuál botana puedes vivir y por qué? ¿Sin qué botana puedo vivir? Sin la carne seca, me encanta, pero sin la carne seca podría vivir. Si pudieras ir a cualquier época pasada o futura, ¿a cuál irías y por qué? Al Porfiriato. Me pareció maravilloso lo que hizo don Porfirio en este país durante 30 años, con todo lo malo y lo bueno que quieras ver, pero presenciar esa época de México ha de haber sido fascinante. Si estabas en las élites, ¿no? Si no, Ah, bueno, yo asumo que sí estábamos ahí. es como digo, qué padre ir a una guerra sabiendo que no te van a matar. Ah, no, así sí. Todos tenemos algunos pequeños placeres inconfesables que nos proporcionan un gusto culpable. ¿Cuál sería en tu caso? Las gomitas de grenetina, no puedo vivir sin ellas. Y si son de la Giralda, más. ¿Más? Son las que me gustan. ¿Qué habilidad posees que podría sorprenderos, desconcertarnos a los que te conocemos? ¿Qué cosas podrían? ¿Qué habilidad posees que no conocemos o que nos desconcertaría que tú tienes? Soy muy buen actor. ¿Ah, sí? Lo estudié. Pero nunca te has dedicado profesionalmente a la actuación. Muy joven, muy joven. Tuve por ahí destellos que están muy ocultos. Salí en alguna telenovela hace muchos años,
pero yo creo que eso es algo que muy poquita gente ¿Y por qué sabe. lo dejaste? Porque tenía un padre que decía, estudia una carrera, eso no te va a dar de comer, bla, bla, Así bla. era en esa época los papás, ¿no? Así era. Popom, 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 y pensaban en nosotros y nosotros pensábamos en complacerlos y no en complacernos. Exactamente. Bueno, así es, así fue. Así fue. Esta es una de las preguntas más trilladas que se le puede ocurrir a cualquier periodista hacer. Si te quedaras solo en una isla, ¿con qué libro te acompañarías? El único libro que llevarías. El corazón de piedra verde, de Salvador de Madariaga. ¿Escuchas música mientras trabajas, escribes o reflexionas o estás calculando una muestra? Siempre. ¿Qué música escuchas? Me encanta en español, el pop español, Luz Casal es mi fascinación. ¿Con qué personaje histórico te identificas o crees que compartes ciertas cualidades? Híjoles, entre más los conozco, con menos. Porfirio Díaz. Ay. No, tampoco. No creo que tenga yo un personaje histórico como tal. Amo a los misioneros de la conquista, Fray Bernardino, con todos estos que eran realmente devotos de la igualdad humana, del acercamiento, de tratar a los indios como gente. Curiosamente la mayoría pertenecían a órdenes, no eran de clero regular, No. eran franciscanos, eran dominicos, eran Franciscanos jesuitas, principalmente, los que llegaron al inicio, esos serían con los que me identificaría más. sí. Si el camino de tu vida hubiera tomado otra dirección, ¿en qué actividad te ves? En la actuación, ¿Sí? me veo en un escenario. ¿No crees que algún día podrías estar? Fíjate que lo ¿O he ya- pensado ya te mucho. resignaste, si ya pasó? Lo hice mucho tiempo, pero para causas benéficas. Entonces estaba yo con una compañía que hacía funciones para el Along Don Down, para este tipo de fundaciones, y lo disfrutaba muchísimo. No lo descarto, pero creo que uno se va oxidando. Entonces necesitaría recuperar habilidades. Sí, y la práctica es el maestro. Exacto. Todos tenemos lemas, palabras que nos guían, que nos motivan. ¿Tú tienes algún lema personal que te inspire diariamente a seguir? Tengo varios, o sea, y creo que uno es no te detengas. No importa qué pase, no importa cómo te sientes, simplemente no te detengas. Sigue. Ahora sí que fake it until you make it, sigue, continúa. Mucha gente me define a mí como una topadora, ¿no? De esta gente que no se para. Creo que esa es mi frase, sigue. ¿Obstinado, necio o constante? Un poquito de las tres, depende. ¿Qué música te gustaría que tocaran en tu funeral? No me gustaría que hubiera música en mi ¿No? funeral. No me gustaría ¿No tener quieres un una funeral. despedida alegre? No me gustaría Mira, una despedida. Aquí está Fernando, vamos a tocarle. ¿Cuál es ese grupo que te dijo que te gustaba? Me gusta Luz Casal, pero la verdad, yo preferiría, ya no estoy ahí, ¿qué cuidan? Sí, mi padre un día me habló, me dijo, cuando me muera, me llevas al incinerador y adiós. Pues sí, Y así lo hice. y así es, y yo hice lo mismo con los míos, o sea, cuando ves a alguien tan cercano muerto, te das cuenta que ya no hay nada ahí. Es que como que en México estamos adoptando una costumbre que viene de Estados Unidos. Que ahora cuando alguien se muere ponen su foto ahí enfrente. Ah, sí, claro. La gente se para y dice palabras. Y tú vas y no lo conocías tan bien como a los 10 minutos dices, ¿a qué vine? Ya me quiero Sí, ir, ¿no? así. Y como era antes, era más simpático en México, ¿no? Todo el mundo llegaba, daba el pésame y se iba para atrás a contar chistes. Exacto. Era una tertulia. Era una tertulia. Ahora es como que un show, ¿no? Y eso lo estamos importando de Gringolandia. Y ve que ahora ya quieren que duren más los velorios, Sí. ¿no? Ya no son 24 horas, ahora quieren que duren 48, como los gringos. Como allá. O las bodas. Y es que en Estados Unidos los amigos del novio y la novia se paran. Ah, yo me acuerdo de Fernando cuando estábamos en la secundaria, Ah, ya, sí. bla, 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 bla. Eso no es nuestro. Y aquí en México ya lo están haciendo otra vez. Y te juro que ya me ha tocado, yo ya casi no voy a bodas porque me da flojera, pero vas y dices, hijo, ¿cuándo sirven la cena, no? Sí, ya, o sea, ya que pongo la música, vamos a bailar algo. Sí, porque Itza ya me dijo cuando se case, todos los cuates de Itza se van a poner a decir de cuando era chiquita. Así es, la nueva moda, la nueva moda. Para tu última cena, ¿qué platillo elegirías para tu despedida gastronómica de esta vida? ¿De esta vida? Sí, claro. Tacos. Tacos, pero ¿de Definitivamente. qué? ¿Hay taquitos de guisado, taquitos de carne, taquitos El de que me pongas. Mientras no sea de vísceras, el que me pongas. tortilla de maíz o de harina? Maíz.
No hay No hay nada, nada como como el la maíz. tortilla de maíz, ¿verdad? Nada, nada. Un taco sin tortilla de maíz es de Monterrey, pero no es de aquí. No insultes a los regios. Con todo respeto. Pero una quesadilla con tortillita de harina, fíjate que sí tiene Sí, su Yo encanto. prefiero el maíz. Yo el maíz definitivamente. Dime una cosa, ¿qué tan fácil para ti es trabajar como mexicano en una empresa transnacional? Yo te lo digo porque hace años que yo estuve en los negocios y llegaba gente de otros países, creía, no, estás en México, podemos hacer lo que hicimos en España. O sea, no, México no es, hablamos español, pero no es España, México, y no le entendían. Dímelo en 10 segundos. Es lo mismo trabajar para una transnacional que para una local. Simplemente las reglas son diferentes. Fernando, gracias por venir con esta noche a mi estudio. Muchas Te gracias lo a ti, aprecio Eduardo. mucho. Gracias por estar aquí y por tenerme. Es encantadísimo estar contigo. Gracias, Fernando Álvarez Curi. Es director de Ipsos México. ¿Quieren más información? ipsos.com.mx. MX. Ahí está todo el gran menú de estudios y de asesorías que les pueden dar. Vale la pena. Empresa bien asesorada y que sabe cómo es su mercado. Le va a ir bien, ¿eh? O le va a ir menos mal, depende. Soy Eduardo Ruiz Gil y los invito el próximo domingo aquí en mi estudio. El lunes a las 4 del centro, hora del centro. Estoy de regreso aquí en Grupo Fórmula. Pásenla bonito. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.